Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Aviso navegantes. La idea original de este vídeo, de esta tier list, era hacerla en un único vídeo, pero bueno, como veía que se me estaba quedando muy largo, pues decidí dividirlo en 3 partes. Así que si quieres ver la primera parte, te la dejo aquí en la esquinita, por si acaso no lo has visto todavía, para que no te spoilees, porque ya van a estar colocados en la tier list algunos reyes que son los que colocamos en el primer vídeo. Dicho esto, si te interesa este tipo de contenido, ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita para enterarte de futuros vídeos y shorts. Continuamos con el vídeo. Vale, continuamos con... ¿quién es? Ah, Fernando VI. Fernando VI. Creo que fue un gran rey, sí. Repasamos un poco, heredero de Felipe V, y Fernando VI estableció pues una etapa bastante pacífica en cuanto a política exterior, de estabilidad interior, también de cierto desarrollo ligado a preceptos ilustrados que empezaban a llegar, no tanto como Carlos III, su hermano y futuro rey. Incentivó mucho el desarrollo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia, mejoras administrativas como el catastro del Marqués de Ensenada, económicas, culturales. Y es cierto que era de salud débil, fue muy afectado por la muerte de su esposa, y eso pues perjudicó un poco a su gobierno. Pero en general, todo rey que lleve una política pacífica, ya de entrada, pues, y lo haga con garantías, o sea, no a costa de perder territorios o perder influencia internacional, sino mantenerse en un estatus estable, pues todo lo que consiga eso considero que es un buen rey y da lugar a una buena administración. Pero considero que fue un buen rey en la historia de España. Continuamos con Alfonso XII. Alfonso XII... considero también que fue un buen rey para la historia de España, ¿vale? Un gran rey. Porque, bueno, es cierto que reinó bastante poco, ¿vale? Desde el 74 hasta el 85, pero aún así considero que fue un monarca, pues bueno, que consiguió estabilidad en un momento en el que España estaba atravesando una etapa muy convulsa, después del sexenio revolucionario, y la restauración, pues al principio fue un éxito, o sea, se consiguió estabilizar, digamos, lo que es el sistema político y con ello la economía, la sociedad española, aunque bueno, el auténtico artífice, la cabeza pensante, el cerebro detrás de la restauración era Antonio Cánovas del Castillo. Eso significa que Alfonso, pues bueno, fue un buen rey, muy carismático, muy popular entre la gente, ¿no? Las canciones lo demuestran. También eso era agradable, atractivo, y por lo tanto eso, la imagen de un rey en ese sentido, sobre todo en esta época, cala muy bien entre la gente, y eso es muy importante para generar cierta adhesión a ese sistema. Un sistema, por otro lado, bastante conservador, aunque con eso pues se garantizaba cierta estabilidad, que a lo largo de, bueno, de su reinado, pues evidentemente fueron surgiendo problemas, como habéis visto en los shorts del canal, pero no deja de ser un buen monarca. Murió joven, dejó un bonito cadáver y claro, eso ayuda también a, digamos, mitificarlo un poco, ¿no? En ese sentido, ese pobre rey que perdió a su amada, ¿no? A su esposa, murió joven y tal, pues eso ayuda un poco a ejemplificar ese mito. Espero no dejarme ningún dato importante detrás, pero tampoco me quiero extender mucho. Y bueno, aquí tenemos un auténtico peso pesado de la historia de la monarquía en España, que es Isabel I de Castilla, la reina de reinas, sin duda, y gran artífice de lo que conocemos España hoy actualmente. Una auténtica mujer empoderada de su época y bastante diligente, con ideas claras, un carácter fuerte y bueno, se rodeó evidentemente de los mejores para conseguir sus objetivos. Grandes hitos en la historia de España del finales de la Edad Media y da paso evidentemente de su reinado a la modernidad con la constitución del Estado moderno como tal. A ver, logros, pues podríamos decir la reconquista del ideal neogótico, ¿no? Con la conquista del reino nazarí de Granada. Gracias a su labor, ¿no? También se llegó a descubrir América por parte de Cristóbal Colón. También muy relacionado con el control territorial de territorios italianos, el Rosellón, la Cerdaña, aunque eso tiene mucho más que ver con su esposo, ¿no? Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Aunque bueno, los reyes católicos creo que deberíamos meterlos los dos en el mismo pack. Pero bueno, por ahí estará Fernando, no sé ahora mismo, pero por ahí aparecerá. Y al final eso, Isabel es una figura muy importante, muy simbólica y que llevó a cabo, pues, no sin dificultades, pero una gestión bastante eficiente de lo que es la monarquía en su época, llegando a un momento culmen de la historia de España, que es la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Es cierto que cada uno con sus normas, con sus instituciones, con sus leyes, usos y costumbres, pero
unificados bajo una misma corona que sería la herencia de estos reyes, ¿vale? Evidentemente Isabel reina en Castilla, Fernando reina en Aragón, pero a partir de su hijo, la idea sería que se unificaran estos dos reinos. Además de la política matrimonial, que fue muy efectiva y base indispensable para que Europa, la historia de Europa, se conectara con la historia de España en torno a la monarquía hispánica gracias a la política matrimonial de los reyes católicos. Y el siguiente gran monarca de la época, que sería Carlos V, evidentemente, el emperador. Aquí tenemos la Isabel de la serie de Isabel, un pedazo de serie, os recomiendo que la veáis. Y sin duda, monarca sobresaliente en la historia de España. Sombras: expulsión de los judíos, bautismos forzosos, implantación de la Inquisición en España. Claro, evidentemente, digamos, medidas que hay que aplicar para establecer cierta estabilidad, cierto estatus social. De hecho, eso en la serie se ve muy bien. Digamos, ángel o demonio por hacer esas medidas. Al final te ves obligado a tomar esas decisiones, no lo estoy justificando en absoluto desde la perspectiva actual, pero tenemos que tener en cuenta la perspectiva histórica. Así que bueno, evidentemente todos los reyes cometen atrocidades y en este sentido los monarcas son responsables de muchas muertes y muchas injusticias también, todo hay que decirlo. Pero en este caso esa gestión, aunque dura, pues le valió para que se estabilizara la situación en el reino de moral dudosa, pero eficiente al fin y al cabo. Sigo viendo que me estoy enrollando demasiado, pero bueno, espero que os resulte interesante. Si no, ya sabéis que podéis poner la cámara rápida. Carlos III. Carlos III fue un gran rey, ¿eh? Y creo que lo vamos a poner aquí. Sin duda el mejor de la dinastía Borbón. Eso sin ninguna duda. O sea, ya estoy spoileando que ninguno de estos de la dinastía Borbón que sale aquí, ojo, de la dinastía Borbón, van a superar a Carlos III. El mejor alcalde de Madrid, el déspota ilustrado por excelencia dentro del panorama español, centralizador, pero con un absolutismo abierto a reformas ilustradas, teniendo en cuenta también eso, que sí, la cultura, el uso de la razón, el bienestar de los ciudadanos, muy influyente en el desarrollo de la ciencia, del libre comercio, o sea, medidas bastante modernas, ligadas evidentemente también a sus ministros, ilustrados, por supuesto. En cuanto a política exterior, estabilidad, ¿no? Con los pactos de familia. La guerra de los 7 años pues no salió demasiado mal parada España, perdió la Florida, Francia le concedió la Luisiana a cambio. O sea, unas circunstancias que, a pesar de que España ya no era lo que era, pero Carlos III le ayuda mucho a modernizarse. Por lo tanto, no podemos sino ponerlo en esta posición, ¿vale? A mí, en mi gusto personal, pues me gusta más, soy más de los Austrias, las cosas como son. Pero sin duda el mejor de los Borbones, Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Continuamos, a ver quién nos queda, con Isabel II, la de los tristes destinos. A ver dónde lo ponemos. No sé si... Vamos a ponerla por aquí. Regulera. Regulera alta, ¿no? Lo he puesto por encima de de Felipe IV. Isabel II. También le toca vivir una etapa bastante convulsa, aunque con cierta estabilidad a partir de su reinado, ¿no? Sobre todo en la década moderada, pero después esa trifulca, ¿no? Que si progresistas, que si moderados, que si el carlismo, el germen del carlismo por ahí detrás, ¿no? Se desarrolla una guerra en base a la sucesión de su padre, de Fernando VII. Isabel es la que resulta vencedora y, bueno, ciertas medidas modernizadoras y con luces y sombras. La industria se revitaliza, ciertamente, el ferrocarril pues empieza a impulsarse, ¿no? Con la Ley General de Ferrocarriles en los años 50, pero resulta no ser del todo rentable y también ciertas medidas como las desamortizaciones pues no llegan a buen puerto, o al menos no se pretende lo que se conseguía. Sí es cierto que se moderniza ciertamente el país, pero no todo lo que debía ser por esa mentalidad de propiedad y no de inversión que tiene el terrateniente español, o el industrial en este caso. Ciertos focos sí se reactivan, como País Vasco o Cataluña, y en especial el gobierno de Isabel, pues bastante estable dentro de lo que cabe, pero con problemas que al final pues denotarán su caída. La acusaban de que sí, demasiado blanda o demasiado manipulable por sus ministros, también de moral dudosa, ¿no? Que si tenía muchos amantes, que si su hijo era hijo legítimo o no. Eso al final, las malas lenguas, ¿no? Que siempre hablan. Pero quién sabe si fue verdad o mentira. No me he metido a investigarlo y tampoco me interesa. Pero lo cierto es que se generó cierto descrédito en ese sentido. Así que la gestión de Isabel no fue la más apropiada porque acabó siendo derrocada, digamos. Acabó abdicando.
evidentemente, y dio paso al sexenio revolucionario en el que se buscó ya otro rey de otra dinastía que Amadeo I de Saboya, que hemos visto ahí. Por lo tanto, bueno, le hemos puesto en ese papel de regulero, que no está nada mal para la media de la época y para una etapa tan convulsa como fue el siglo XIX en España. Continuamos con, bueno, este también es un peso pesado, ¿eh? Fernando VII, sin duda, es cine pero en el mal sentido. Para mí, y para muchos, el peor rey de la historia de España. Es opinión personal, pero la fundamento. A ver, ambicioso, derroca a su padre o lo intenta derrocar en el motín de Aranjuez. En las abdicaciones de Bayona le cede el trono a Napoleón, el invasor francés. Cuando vuelve el deseado, ¿no? Primero, le desea éxitos. Hay cartas que registran que le deseaba éxitos a Napoleón en sus conquistas para estabilizar el país. España, efectivamente, así que fíjate qué nivel de traición es esa, ¿no? Para un patriota. Y después cuando vuelve es el deseado. Y lo primero que hace es abolir la Constitución de Cádiz, en el que habían trabajado los liberales españoles en base a generar esa resistencia contra el invasor francés. Y abole la Constitución y vuelve al absolutismo. O sea, borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada mientras yo estaba súper feliz en la guerra de independencia. Después, ante el levantamiento de Riego en el trienio liberal, un acto cobarde, jura la Constitución para que no le corten el pescuezo como había pasado en Francia. Y en cuanto puede, con el apoyo de la Santa Alianza, ¿no? Los 100.000 hijos de San Luis, conocéis ese episodio, pues vuelve a instaurar el absolutismo. Lo mejor que hizo, podríamos decir, pues la pragmática sanción para derogar la ley sálica. Esa ley que dificultaba mucho, no impedía totalmente, ojo, pero dificultaba mucho el ascenso de las mujeres al trono. Y eso evidentemente lo impulsaron la monarquía francesa, los Borbones, desde Felipe V, porque antes la mujer, fíjate, Isabel I, pues no tuvo ningún problema para reinar, la Isabel la Católica. Pero, bueno, Fernando hace esto porque no le queda más remedio. Si quiere que gobierne sus vástagos, que solo tenía hijas, pues hace esto porque no le queda más remedio. Si hubiera tenido un hijo, enseguida hubiera hecho este movimiento, digamos, de progresismo en cuanto a que la mujer pudiera reinar, no en igualdad de condiciones con los hombres, porque actualmente tampoco es así, pero por lo menos tener ciertas posibilidades. O sea, no por el hecho de ser mujer, dejar de ser reina o titular de la corona. Pero bueno, esto lo hizo para que no reinara su hermano y reinara su hija porque no había hijos. El peor rey de la historia de España, sin duda, Fernando VII. Es que desde que esto lo estudié me dio muchísima rabia esos movimientos de traición, ¿no? Contra el pueblo español, podríamos decir. No sé si hay aquí un fan de Fernando VII, pero lo siento mucho porque como rey, en mi opinión, un desastre en cuanto a personaje, ya sabéis, desde mi humilde opinión, pero fundamentado en hechos, como no puede ser de otra manera. Vale, vamos con... Este ve muy pequeño, Felipe V. Felipe V. El primer Borbón en España, en reinar en España. Decretos de nueva planta, unificación. Con su reinado se empieza a consolidar España como estado, entre comillas, ¿vale? Un protoestado, digamos. Como la conocemos hoy en día, por lo menos a nivel europeo. Es cierto que las posiciones en América las sigue teniendo, pero las posiciones europeas ya no, después de la caída de los Austria. Así que Felipe V pues empieza a consolidar ese sistema burocrático centralizado, en base al absolutismo de corte francés, por supuesto, y todo el entramado jurídico hacer el mismo en todo el país. O sea, España se empieza a regir por las leyes de Castilla, también en Aragón, por ejemplo, algo que en la monarquía hispánica de los Austria era algo impensable. ¿Eso lo hace buen rey? Bueno, a ver, es un paso adelante. Podría serlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se granjeó muchos rivales por eso. Creo que lo vamos a poner como regulero porque también era bastante manejable, especialmente por su segunda mujer, Isabel de Farnesio, que era una mujer muy ambiciosa, con mucho carácter y que lo manipulaba totalmente para sus intereses. De hecho, uno de sus hijos fue Carlos III, que fue el que acabó reinando gracias a su influencia y a su presión. Puntos positivos, a lo mejor la alianza con Francia en cuanto a estabilizar un poco el país, con los pactos de familia para recuperar un poco lo perdido en Utrecht. También tenía muchos problemas físicos, mentales. De hecho, hay unos episodios que dicen que se creía una rana. O sea, que no era un rey que estuviera en sus cabales, aunque bueno, su gestión no fue del todo negativa, si bien esa unificación pues también conllevó una serie de problemas. Eso sí, los fueros vascos
y Navarros los siguió respetando porque le apoyaron durante la Guerra de Sucesión. Sin embargo, las leyes catalanas, aragonesas, del Reino de Valencia, del Reino de Mallorca, todo eso fue abolido para dar prioridad al gobierno de Castilla, al modelo castellano, por así decirlo. Podríamos ponerlo por aquí, a lo mejor el último de los mejorables, el primero de los reguleros, pero vamos a dejarlo aquí por esa carisma o esas capacidades personales, ¿no? Felipe V, el primer Borbón. Y aquí viene otro peso pesado de la historia de los reyes de España, como es Fernando el Católico con su Rodolfo Sancho de la serie de Isabel. Lo vuelvo a recomendar, muy buena serie. Y lo pongo detrás porque es Isabel y Fernando, ¿no? Como se dice habitualmente. No muy difícil elegir uno por encima de otro. Los dos son grandes reyes con gran, digamos, mentalidad de Estado. O sea, Fernando el Católico es un estadista de primer nivel, un león político, por así decirlo. Además de, bueno, diestro en la estrategia militar, con éxitos ante Francia, en el caso de Nápoles, ¿no? El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, tiene mucho que ver también en eso. La recuperación de Rosellón y la Cerdaña, la guerra de Granada. Y un gran estadista, ¿vale? En el sentido de, bueno, esa negociación con las cortes aragonesas, ¿no? Ya sabemos que el reino de Aragón no seguía el modelo castellano, sino que era mucho más pactista, dependía mucho de las cortes aragonesas y sobre todo de sus nobles. Fernando lo supo llegar muy bien. De hecho, muchos dicen que Maquiavelo, en su obra El Príncipe, describiendo ese estadista modelo, se inspira en Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, como modelo para explicar esa ideología, ¿no? Del príncipe. Y las mismas luces y sombras, digamos, que en el caso de Isabel. Que si Inquisición, que si expulsión de los judíos, que si sus puntos negativos, pero ya lo hemos comentado en el caso de Isabel. Y sin duda Fernando lo tenemos al mismo nivel. Lo tenemos que poner en pareja, tanto monta tanto Isabel como Fernando, los reyes católicos. Dejamos la segunda parte aparcada aquí, a la espera de la tercera. Si os ha gustado este tipo de contenido, ya sabéis, dale a like, suscribiros, activar la campanita para futuros vídeos y shorts, no os perdáis ninguno, y sobre todo compartir con vuestros amigos. Entre todos aprenderemos un poquito más de la historia de España. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. ¡Adiós!